audiencia pública sobre derechos humanos y protesta social en Perú. Me acompaña en la mesa la doctora Nerea Aparicio, especialista abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Saludamos la presencia, está incorporando precisamente la comisionada expresidenta Daina Shelton, y saludamos la presencia de la digna delegación del ilustre Estado del Perú, particularmente a su ministra, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, y también estaríamos, así como el procurador supranacional, al igual que de la digna representación de las organizaciones solicitantes, que también en este caso ha sido tanto por el Estado como por la sociedad civil la solicitud de esta audiencia pública. Yo le rogaría a la doctora Rocío que sí se hace el favor también de presentar en su oportunidad a todos quienes van a intervenir por parte de las organizaciones de la sociedad civil, y estaremos atentos a escuchar sus planteamientos durante 20 minutos, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Saludar a los honorables comisionados y a la doctora Nelia Aparicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también, por supuesto, a los representantes del ilustre Estado peruano. Nosotros somos Rocío Silva Santisteban, soy secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La doctora Mar Pérez, que es directora del área DESC de la Coordinadora Nacional. El doctor David Velasco, director de FEDEPAS. La doctora Mirta Vázquez, que es directora del área jurídica de Grufides. Y la doctora Alejandra Vicente de Segil. Vamos a hablar en ese orden. Bueno, me corresponde a mí introducir el tema sobre la protesta social en el Perú. Lamentablemente, durante el año y 8 meses de gobierno del presidente Ollanta Lazo, se han producido 24 muertes en contextos de conflictos sociales, según nuestros conteos, según el conteo de la Defensoría del Pueblo 25. Van desde la muerte de César Medina, un joven adolescente de 16 años que le cae una bala de fusil Galil en el cráneo saliendo de una cabina de internet en Celendín el 3 de julio del año pasado, hasta la muerte, por ejemplo, de un profesor escolar en Espinar. También, bueno, él sí participaba de una protesta social. Estamos hablando de 24 personas que en muchos casos no formaban parte ni siquiera de los manifestantes de la protesta. A su vez, según la Defensoría del Pueblo, hay 649 personas heridas en este contexto de conflictos sociales. No tenemos una cifra de denunciados, pero sí sabemos que, por ejemplo, en Cajamarca hay 303 personas denunciadas en procesos vinculados a conflictos sociales. Dicho sea de paso, estas personas no pueden ejercer el derecho a la defensa dentro de su propia jurisdicción, porque el Poder Judicial ha cambiado las jurisdicciones, en tanto que comentaban que no había una suficiente garantía para los jueces. Así, las personas que han sido denunciadas o que quieren denunciar a los policías o efectivos de las Fuerzas Armadas que hayan producido muertes de sus familiares tienen que trasladarse, en muchos casos, 900 kilómetros hacia la costa debido a estos cambios jurisdiccionales. A su vez, hay aproximadamente 280 personas que están, como les comentaba, no solamente denunciadas por casos de obstrucción de vías de tránsito, sino también muchas veces por inducción a la rebelión. El día 7 de marzo se inició una
una de las primeras diligencias en un juicio sobre Bagua, y en ese juicio la Fiscalía había solicitado en algunos casos a dirigentes como Santiago Manuín o Alberto Pizango, que no estuvieron en la zona, cadena perpetua, ¿no? Eso es lo que ha solicitado la Fiscalía. En este contexto se han declarado 3 veces estado de emergencia. Han habido 2 gabinetes, que han sido destituidos por incapacidad de llegar a un diálogo transparente y efectivo. Se han movilizado a centenas de efectivos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales a pueblos relativamente pequeños, y además se han firmado una serie de convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, nosotros tenemos varios de ellos, privatizando la Policía Nacional del Perú. A esta situación hemos llegado para defender las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, porque, por supuesto, se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú. Uno de los lemas es Perú, país minero, ¿no es cierto? Por supuesto que nosotros discrepamos, pero también un diario como El Comercio, que no es un diario que apoye a la sociedad civil y mucho menos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también coincide en que el modelo primario exportador no va a tener, digamos, una mayor vida. Si seguimos en esta situación podemos llegar a una crisis muy fuerte, y lo que debemos de hacer es, por supuesto, plantear que somos un país multiproductor y no solamente poner el énfasis en ese modelo, ¿no? Y, por supuesto, en la cantidad y posibilidades de beneficios que se le dan a las empresas extractivas. El gobierno de Ollanta Humala tuvo en un primer momento una oficina de conflictos sociales que estuvo manejada por un sociólogo, Víctor Caballero, y que propuso una serie, digamos, de estrategias que se sustentaban en una especie de teoría de la conspiración, en que unos protestantes del norte con otros protestantes del sur, más los protestantes del Cusco, de Espinar y de otras provincias, estaban confabulados para llevar a cabo estas protestas. Y generalmente se sigue planteando que estos protestantes más bien son grupos de personas campesinas que se dejan llevar por ciertos líderes políticos. Lo que sí me parece un avance es que hoy en día se ha creado una oficina de diálogo y sostenibilidad, ya no de conflicto, sino de diálogo y sostenibilidad, y esa oficina ha realizado diversos diagnósticos, y uno de los diagnósticos que sostiene esa oficina es que ver el tema de los representantes de los conflictos y de los liderazgos de los conflictos de esa perspectiva es una perspectiva muy negativa. Ahora, el gran problema de los informes de esta oficina es que siguen incidiendo en los estereotipos culturales de ambigüedad, desconfianza de las poblaciones indígenas, de motivaciones irracionales para sus protestas, y por supuesto que no le hacen una contextualización histórica, digamos, que tenga que ver también con un análisis de lo que ha sido el Estado peruano en todos estos años: clientelismo, cultura autoritaria, centralismo, etcétera. Me refiero, por supuesto, a un análisis histórico. A su vez, quisiera referirme al tema de la militarización rápidamente. Tenemos un marco legal que el doctor David Velasco va a desarrollar, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de conflictos sociales. Y, bueno, lamentablemente las muertes que se han producido se han dado precisamente por armamento letal que es utilizado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Básicamente, como les digo, fusiles Galil. Yo me pregunto entonces, ¿qué hemos aprendido del conflicto armado interno? Si seguimos utilizando métodos represivos contra la población que le dan un privilegio de acción a las Fuerzas Armadas. Por último, quisiera terminar con una anécdota muy dura para nosotros, y es que en el contexto de las protestas sociales del 4 de julio del 2012, después de que detienen a Marco Arana, una pobladora se acerca a un policía y le pregunta
la pobladora, ¿por qué nos tratan así? Y el policía le contesta, y esto está filmado y lo pueden encontrar en Google, y no lo he pasado porque no tenemos tiempo, porque son perros y una lisura impronunciable. Entonces, lo que yo me pregunto es por qué se sigue pensando en la población indígena, en la población campesina, desde esta perspectiva, y de qué manera no se ha aprendido el conflicto armado interno para que los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas puedan tener una adecuada instrucción en relación con temas de derechos humanos. Mirta, ¿no? No. Honorable Comisión, ilustres integrantes de la delegación peruana, continuando con la exposición de Rocío, ella nos ha referido el otro lado de esta política de gestión que se presenta como una política basada en el diálogo, en el enfoque de interculturalidad. Ese otro lado, como menciona Rocío, está expresado en lo que podríamos llamar una política de mano dura y que ha generado ya la muerte de 24 personas, pero además tiene una serie de manifestaciones que ahora vamos a precisar. En primer lugar, el tema de la militarización, que se expresa en la continuidad, en la autorización a las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones de protesta social, todo ello en un marco de disminución de los requisitos y estándares para el uso de la fuerza por parte del Ejército. En lo que va de gobierno de Ollanta Humala hemos registrado 8 habilitaciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de protesta social. 5 de ellas coincidieron con declaratorias de estado de emergencia y todas ellas, las 8, se han producido en situaciones de conflicto socioambiental. Las consecuencias son sumamente graves. Por ejemplo, la muerte de 4 civiles en Selendín en el contexto del conflicto por el proyecto minero Conga. Asimismo, debemos destacar que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria de estado de emergencia. Se ha utilizado esta figura en los conflictos socioambientales de Conga y Espinar. Cuestionamos en gran medida la amplitud temporal de estas declaraciones. En el caso de Conga, la población ha estado sometida a estado de emergencia durante 6 meses. Asimismo, el carácter maximalista en la restricción de derechos y todo ello con una justificación muy genérica en las normas donde se decretaba el estado de emergencia. Pero además es que los estados de emergencia han sido el escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas y también de un sistemático uso abusivo de la fuerza. Señalamos además que precisamente es la conflictividad socioambiental el principal escenario de riesgo para los defensores de los derechos humanos en nuestro país. Concretamente, el 74% de los incidentes contra defensores que hemos reportado durante el gobierno de Ollanta Humala han tenido lugar en este contexto. En cuanto a los ataques a defensores que han sido generados por agentes estatales, estos revisten básicamente 2 modalidades: el hostigamiento judicial y administrativo, por un lado, y por otro lado, las detenciones arbitrarias y las torturas. El hostigamiento judicial y administrativo se expresa en procesos infundados, 303 defensores procesados en Conga, vulneraciones del derecho al debido proceso, por ejemplo, el traslado a jurisdicciones muy distantes de donde se cometieron los hechos, y también, por su importancia, debemos referirnos al hostigamiento administrativo contra operadores de justicia que favorecen a los defensores o tratan de luchar contra la impunidad. En este sentido, debemos referirnos a la apertura de investigaciones disciplinarias contra el fiscal de Espinar, que se negó a convalidar la detención de los defensores ambientalistas Jaime Borda y Romualdo Tito, y también en el caso de la Sala, que se negó a convalidar la prisión preventiva del alcalde de Espinar. Esta sala ha sido sometida a un proceso disciplinario ante la OCMA.
Respecto al tema del uso abusivo de la fuerza, en el último periodo de gobierno hemos vivido casos que para nosotros han resultado inusitados. La tortura y la detención arbitraria en vivo y en directo de compañeros de nuestras organizaciones, inclusive de un representante de la Defensoría del Pueblo. Con esto cedería la palabra a David Velasco, de Fe de Paz. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la comisión, honorable representante del Estado peruano. Nosotros consideramos que esta grave situación descrita por mis compañeras que me han antecedido en uso de la palabra se ve posibilitada también por la aprobación sistemática de normas que favorecen la criminalización de la protesta social y la impunidad. Nos referimos a leyes y decretos legislativos que permiten investigaciones sumarísimas, restringiendo gravemente el derecho de defensa de los investigados, su libertad personal, el secreto de sus comunicaciones, la ampliación irracional del supuesto de flagrancia, la inviolabilidad del domicilio, así como el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales y el levantamiento de cadáveres por militares o efectivos policiales, aún en casos en los que existe el supuesto de violaciones de derechos fundamentales, en evidente violación a la Constitución y a los instrumentos internacionales que protegen esos derechos. Solo como ejemplo de estas normas podemos señalar al Decreto Legislativo 989, que permite la toma de declaración del investigado sin la presencia de su abogado defensor ni del representante del Ministerio Público o fiscal. El Decreto Legislativo 991, que a la sola solicitud del fiscal, sin mayor exigencia de fundamentación, se puede ordenar la intervención de comunicaciones de los investigados y la incautación de documentación privada. Tenemos el Decreto Legislativo 988, que permite limitar la libertad personal a la sola solicitud del fiscal y sin presencia del abogado defensor. También tenemos el Decreto Legislativo 983, ¿no?, que, como decimos, amplía arbitrariamente el supuesto de flagrancia, y el mismo Decreto Legislativo amplía el supuesto de detención preventiva a 36 meses. Como ejemplo de estas normas también podemos citar una importante, el Decreto Legislativo 1095, que permite el uso de la fuerza, o que se dice o se titula que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, pero que no es otra cosa que un instrumento que para nosotros garantiza la impunidad en graves situaciones de violaciones de derechos humanos, porque primero establece que en supuestos de conflictividad social, en cualquier tipo de protesta, que las Fuerzas Armadas, a su criterio, vea que existe una fuerza beligerante, pueda utilizar las fuerzas o las armas letales, y al mismo tiempo crea o supone un escenario de guerra, que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esa circunstancia no se aplique el derecho internacional de los derechos humanos, sino el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de la guerra, sin que exista lógica, ni razón, ni fundamento para ello. Finalmente, señor presidente, como una muestra reciente de esta actitud o conducta que nosotros señalamos como sistemática por parte del Estado peruano, tenemos la reciente aprobación de una ley, la 29986, en diciembre del año pasado, que permite el levantamiento de cadáveres por parte de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales sin la presencia del representante del Ministerio Público. Nosotros decimos que es una norma que puede, en determinados supuestos, garantizar impunidad, porque se han dado muchos casos en los que las Fuerzas Armadas están cuestionadas en violaciones de derechos humanos y son ellos mismos que van a levantar los cadáveres, es decir, pueden o se corre el grave riesgo de ocultar la evidencia o de alterar la evidencia que permita esclarecer estos hechos en los que ellos mismos están cuestionados. Ahora cedo la palabra a la doctora Mirta. Honorables miembros de la Comisión y del Estado peruano, queremos también plantear la preocupación por el tema de la privatización de la coerción en el Perú. En el Perú, desde la época de Fujimori, se permitió y se legalizó
la participación de empresas privadas en funciones que le correspondían tradicionalmente a la Policía Nacional. En el 2006 se generó una norma y una modificación a la Ley de la Policía Nacional para permitir y crear los llamados servicios especiales complementarios, que no son más que la privatización de los servicios de la policía para privados. En el 2009 se ha reglamentado esta ley y permite literalmente alquilar los servicios de la Policía Nacional a empresas privadas, disponiendo de personal que no solamente se encuentra en sus días libres o de franco, sino incluso personal en servicio, disponiéndose además que este personal puede ser destinado en su totalidad. La Policía Nacional, en función a eso, ha celebrado varios convenios especialmente con empresas mineras. De estos convenios, que pocos han salido a la luz porque varios de ellos tienen cláusulas de confidencialidad, se establece que la Policía Nacional está cediendo su función que le corresponde constitucionalmente para proteger intereses de privados. Eso se deduce del objetivo que se encuentran en estos convenios estipulados. El objetivo de estos convenios textualmente es prevenir, detectar, neutralizar cualquier amenaza o riesgo del personal de la empresa o de la propiedad de la empresa minera. Además, se permite que la policía trabaje con armamento, con uniforme del Estado, protegiendo intereses de privados. Eso ha generado varias violaciones de derechos humanos, entre ellos detenciones arbitrarias, como en el caso de Espinar en el 2012. También delitos de coacción y libertad contra la libertad personal, como el caso de espionaje del 2007 contra líderes ambientales, delitos de tortura, como en el caso Majás, que 28 campesinos fueron torturados y uno de ellos muertos dentro de un campamento policial en Piura, y los asesinatos como el de Isidro Llanos en el 2007, muerto a balazos por el personal policial que hacía seguridad privada para Minera Yanacocha. Tendrían, si falta una persona, va a haber oportunidad o tendrían, con el mismo tiempo que se le daría al Estado, si no tienen inconveniente, un par de minutos. Solicito que no se exceda. Sí, agradecemos muchísimo los minutos adicionales, sobre todo teniendo en cuenta que se acumuló la solicitud de audiencia de varias organizaciones, y por eso traíamos muchísima información, y mi intervención es simplemente para realizar justamente el petitorio a la comisión. Dado que las preocupaciones expresadas en esta audiencia están todas ligadas o van más bien contra estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en informes temáticos sobre seguridad ciudadana, solicitamos a la ilustre comisión hacer seguimiento sobre esta temática en el Perú por medio de las relatorías especiales sobre la materia, la de defensores y defensoras de derechos humanos, la relatoría de libertad de expresión, de pueblos indígenas y también de niños y niñas y adolescentes, dado que entre las víctimas de violencia se encuentran menores que no han recibido reparación alguna. Además, que la Comisión dé prioridad a los casos presentados contra Perú sobre esta temática y que muestre su preocupación sobre el tema en el informe anual. Al Estado peruano también tendríamos algunas recomendaciones específicas, como garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones sobre temas ambientales, la protección frente a la contaminación, el ordenamiento territorial, el aseguramiento hídrico, la participación en los beneficios económicos generados por la actividad minera y los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, asegurar la dotación de armamento no letal y equipos protectores para los efectivos que participan en el control del orden interno, garantizar la capacitación en el manejo de disturbios de los policías llamados a intervenir, regular de manera precisa los procedimientos que deben usarse en el control del orden interno, asegurando la adecuación de esta normativa a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, y ello implica derogar el Decreto Legislativo 1095, eliminar la participación de las Fuerzas Armadas y la declaración de estado de emergencia como herramientas para el control del orden interno en situaciones de conflictividad social, garantizar el acceso a la justicia y reparación de los afectados por el uso abusivo de la fuerza, habilitar de manera urgente un procedimiento administrativo para la reparación, así como dotación de asistencia médica a las víctimas, incluyendo mujeres y niñas dependientes de los primariamente afectados,
garantizar el debido proceso a las personas investigadas en el contexto de la protesta social, derogar las normas que criminalizan la protesta, en especial las que trasladan la competencia a otras sedes judiciales alejadas del lugar de los hechos, y eliminar la prestación de servicios privados de seguridad por las fuerzas del orden a empresas extractivas, sea cual sea la forma jurídica por la que se brinden. Muchas gracias. Gracias a la representación de las organizaciones solicitantes, como se habrán percatado, se ha incorporado a la mesa la comisionada Rosmarie Antoine y así como la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimerchet. Tiene la palabra por 23 minutos la digna delegación del ilustre Estado del Perú. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras comisionadas, señora secretaria ejecutiva. En primer lugar, quiero decir que la participación para este día del Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad se ha frustrado porque ha tenido un problema con su vuelo. Por lo tanto, yo lo que voy a pasar es explicarle y luego darle la palabra al doctor Luis Huerta sobre este tema. En septiembre del 2012, el Estado peruano ha formulado una nueva política en lo que se refiere a gestión de diálogo. Efectivamente, de una oficina de conflictividad social se ha pasado a una oficina nacional de gestión de diálogo y sostenibilidad. Y esto implica también la visión y la construcción de una política pública bajo un enfoque de derechos humanos para la prevención y la gestión de los conflictos sociales en el Perú, con una perspectiva e institucionalidad renovadas. Yo le pediría al doctor Luis Huerta que nos expusiera un poco más sobre los temas que se han venido viendo en este aspecto. Muchas gracias. En primer lugar, lo que quisiera de alguna forma resaltar es que el Estado peruano tiene o está orientado a cumplir con sus compromisos constitucionales y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En las sesiones públicas que hemos tenido el día de hoy, creo que ustedes han podido apreciar claramente las divergencias que pueden existir y que muchas veces obedece a una ausencia de información quizás más clara sobre los temas, o también a una información incompleta presentada y que pueda dar lugar a un escenario en el cual estamos ante un Estado que sencillamente está en contra de la libertad de expresión o de la libertad de reunión. Hoy en día el Estado peruano, y reitero lo que señalé al inicio de estas sesiones en la mañana, ofrece a todos los peticionarios las garantías orientadas justamente a que puedan proteger sus derechos en situaciones distintas, vinculadas incluso a los temas de conflictividad social. Yo quiero hacer referencia a algunos temas que me parecen que son bastante claros. Por ejemplo, se ha hecho referencia a un marco normativo que supuestamente estaría diseñado para perseguir a quienes realizan protestas sociales y llevarlos a la cárcel. Y, por ejemplo, ¿no?, en el año 2010, el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento sobre una demanda presentada por más de 5.000 ciudadanos, creo que fueron justamente la coordinadora, los promotores de esta demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en donde se pronunció sobre diferentes decretos legislativos, los que tienen que ver con flagrancia, los que tienen que ver con procedimientos de investigación, tipos penales, en fin, etcétera. Y el resultado, por parte del Tribunal Constitucional, fue declarar improcedente la demanda en algunos extremos por sustracción de la materia, dado que ya se habían modificado esas normas, y también realizar algunas interpretaciones de las normas impugnadas a efecto de hacerlas acorde con el texto constitucional. Que se siga luego diciendo que entonces, como estamos en desacuerdo con el fallo del tribunal, venimos instancias como la Comisión Interamericana para seguir discrepando sobre el contenido de la norma, nos parece que no son escenarios o fórmulas de acción que demuestren por parte de los peticionarios, vamos a decirlo de una manera bastante suave, seriedad en la forma en la que se acuden a los procesos orientados justamente a analizar o evaluar estas normas presuntamente incompatibles con los derechos fundamentales. Además está decir que en su sentencia el Tribunal Constitucional, como lo hacen varios otros fallos, toma como referencia estándares internacionales para tomar la decisión sobre la normativa interna. Hoy en día también se ha hablado sobre la ley del uso de la fuerza. Existe un decreto legislativo que ha sido muy cuestionado por las organizaciones de la sociedad civil. Incluso han presentado, a los que están presentes aquí, e incluso se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. En mi calidad de procurador constitucional he tenido oportunidad de revisar la demanda de inconstitucionalidad presentada y déjenme decirles, en principio, que es una demanda realmente muy mala, la verdad, desde el punto de vista como procurador.
y la hemos defendido en el Tribunal Constitucional. En junio tuvimos la audiencia, creo que estuvo presente alguno de ustedes, estuvimos en la audiencia, cualquiera que estuvo presente puede darse cuenta, de que estuvieron las dos partes, se plantearon los temas, y se le optó al tribunal, incluso los peticionarios del tribunal le plantearon la posibilidad de no tanto dejar la norma fuera del ordenamiento jurídico, sino de interpretarla para evitar posibles problemas de mala aplicación, que muchas veces ocurre con estos temas, como lo que hemos visto en la mañana con las leyes que se estuvieron comentando. Hay temores, dudas, probabilidades no siempre fundadas realmente, sino más bien especulaciones sobre que determinadas normas podrían afectar determinados derechos, y en consecuencia eso se plantea como un problema constitucional ante los órganos competentes, y al final lo que hace el Tribunal Constitucional, no solo en este caso de uso de la fuerza, sino en el caso anterior que ya mencioné, en el año 2010, busca interpretaciones que busquen mantener la vigencia de la norma y, repito, acorde con los estándares internacionales sobre derechos humanos. Nuestros órganos jurisdiccionales deben ser, a nivel, en este caso el Tribunal Constitucional, uno de los pocos que hace bastante referencia en América Latina a decisiones de la Corte Interamericana, a decisiones de la Comisión Interamericana, a jurisprudencia de la Corte, buscando justamente ese nivel de interacción de que tanto hemos hablado en diferentes foros entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno o el derecho constitucional de los derechos fundamentales. Esa es la situación cuando en este Estado peruano hay una norma que se considera incompatible con la Constitución. Se ha mencionado la ley sobre la privatización de la fuerza del orden, se ha mencionado el reglamento, pregunto, consulto, han acudido a impugnar esas normas, los reglamentos se impugna cualquier persona, cualquiera de ustedes puede presentar una demanda, no hay que juntar 5.000 firmas, cualquiera puede presentar. Han presentado esa demanda, han cuestionado en sede jurisdiccional, han planteado el debate interno para analizar este tema. Pareciera que a veces el no acudir a los instrumentos nacionales pudiera dar la impresión ante ustedes, señores comisionados, que no funcionan, que no sirven. Pero, sin embargo, se acude a esos órganos, se acude a instancias nacionales, se fomenta el debate, se fomenta el diálogo y se dan respuestas. Que luego, como se discrepa esa respuesta, se pretenda venir a instancias internacionales, ya es un tema sobre el cual preferiría no pronunciarme. Ahora bien, los estados de emergencia, se sabe perfectamente, son medidas que se adoptan con la finalidad de adoptar o hacer frente a una situación determinada que se presenta en nuestro país. Y un problema muy frecuente en el Estado peruano es que muchas veces la protesta que se realiza contra determinado tipo de actividad es una protesta que afecta los derechos de otras personas. Ejemplo, el tema de bloqueos de carreteras. Ustedes han visto varias fotografías aquí. Donde se presenta una situación donde se bloquean las carreteras. Se impide la libertad de tránsito, de hecho reconocido en la Constitución y en la Convención Americana. Se afecta muchas veces la propiedad de las personas, su libre desenvolvimiento, su libertad de trabajo, no pueden acudir a su trabajo, su libertad de educación, no pueden acudir a las escuelas, se produce desabastecimiento, se produce un problema serio que el Estado tiene que enfrentar. Digamos que hoy en día los estados de emergencia buscan hacer frente a estas situaciones y bajo ninguna circunstancia se puede decir que estamos regresando a una época en los 80 o los 90, donde como consecuencia del problema terrorista o la violencia terrorista, el Estado peruano declaraba los estados de emergencia sin poner algún tipo de parámetro de accionar o sin quizás establecer plazos máximos para la solución de estos problemas. Hoy en día estamos ante un Estado que tiene mucho cuidado al momento de decretar los estados de emergencia y en donde además, repito, se busca justamente garantizar los derechos de todos los peruanas y peruanas que muchas veces se ven afectados también como consecuencia de acciones que sustentadas en el tema o en el fundamento de la protesta social, lo que hacen es perjudicar derechos fundamentales, reitero, también reconocidos en la Convención, también reconocidos en la Constitución. Yo creo que, o mejor dicho, el Estado peruano también considera importante resaltar lo siguiente. Puede haber en un país democrático como es el Perú discrepancias en temas vinculados a políticas económicas. Puede haber discrepancias. Y yo creo que aquí se ha planteado, los peticionarios en su conjunto, creo que todos han manifestado, o encabezados por la señora Santisteban, su discrepancia con un determinado modelo económico. Y la discrepancia con ese determinado modelo económico muchas veces se argumenta o se sustenta tomando como referencia los derechos humanos. Y ahí sí puede haber un tema bastante delicado. No es la primera vez que el Estado peruano viene a la Comisión Interamericana en una audiencia pública a tratar este tema de la protesta social. Ya en 2 ocasiones anteriores, por lo menos, había una audiencia sobre la materia. Y si ustedes recordarán, porque están los audios y los videos en la página web de la Comisión, se han planteado más o menos los mismos temas, similares temas. Y cada vez que el Estado ha estado presente, lo que ha dado son elementos que le permiten a ustedes poder evaluar
avances en el tema de garantizar la prevención de los conflictos sociales en el ámbito de una política de derechos humanos. Y dentro de esa lógica de los avances es que se parte por identificar que efectivamente no se desconoce que hay problemas de conflictos sociales que se plantean en torno a temas medioambientales. Hay un reconocimiento y es un primer aspecto importante por parte del Estado peruano. Y lo que busca hacer el Estado peruano, y por eso fue que propusimos la audiencia sobre el tema ambiental, era justamente ilustrar a la Comisión de cómo se están modificando normas, de cómo se están modificando políticas a nivel del Estado para evitar que un tema como, por ejemplo, el conflicto medioambiental, desde un inicio esté impedido de poder llegar a un diálogo que lo pueda solucionar. Por ejemplo, y ahí va la lógica de la creación de esta oficina, esta comisión, oficina de diálogo y sostenibilidad, donde, por ejemplo, un enfoque clave es el abordar estos problemas con un enfoque multisectorial, es decir, con la intervención de diferentes sectores que puedan estar involucrados en una problemática determinada. Donde un tema, por ejemplo, vinculado con la minería, no sea un tema donde solamente interviene el ministerio encargado de estas actividades extractivas, sino también, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, como acabamos hace poco de escuchar al viceministro, con un marco normativo distinto, con una política diferente, que busca posicionar a este sector justamente en la resolución de problemas que tienen que ver con discrepancias que pueden válidamente existir en torno a lo que, por ejemplo, puede ser un estudio de impacto ambiental. Interviene también el Ministerio de Justicia, quien habla, también ha estado presentes en comisiones multisectoriales orientadas a prevenir diálogos en determinadas zonas del país, en donde un aspecto esencial a partir del cual siempre se parte por parte del Estado es, primero, el respeto a la autoridad y, por otro lado, el que los diálogos empiezan y se desarrollan en un ámbito no de amenazas, no de protestas alrededor de una oficina, sino en un ánimo pacífico, en un escenario pacífico en donde las partes planteen las propuestas. Y es bastante razonable que en este diálogo, cuando se llega a un resultado, algunas partes estén en desacuerdo con lo que se ha obtenido, pero a partir de ese desacuerdo, tomen como referencia los derechos humanos para a partir de allí plantear un tema quizás más político que estrictamente vinculado a lo que es la Convención Americana o lo que son los estándares internacionales en materia de derechos humanos, nos parece que es una línea muy importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en estos momentos en necesidad de ir delimitando completamente para a partir de ello poder tener realmente un análisis de los conflictos sociales con un enfoque de derechos humanos que corresponda. Ahora bien, hay muchos temas que se han planteado y sobre los cuales estamos además dando respuesta en otros informes paralelos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana ha pedido información al Estado peruano sobre el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y nuestro Estado peruano no se va a negar a brindar la información, va a brindar la información correspondiente. El Estado peruano garantiza también la autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, que son instancias que tienen que tomar decisiones que, y aquí ocurre exactamente lo mismo, muchas veces pueden desagradar a un colectivo, a un grupo determinado de personas. Hay momentos en los cuales el Poder Judicial adopta la decisión de privar libertad a una persona y puede ser que si esa persona es líder de un movimiento determinado, se alegue la afectación de los derechos fundamentales, la libertad de protesta, en fin, etcétera. Pero si esa persona ha encabezado una manifestación mediante la cual se bloquearon carreteras, se impidió el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, pues no vamos a esperar que el Estado peruano diga simplemente que como es un líder importante en un determinado grupo, va a ser objeto de impunidad. Eso no lo hace o no se desprende ni en la Convención Americana ni en los estándares internacionales. Entonces, es un punto, y yo sé que estoy tocando un tema bastante delicado, pero es un punto respecto del cual el sistema interamericano de derechos humanos hoy en día tiene que tomar también una posición. El Estado peruano, a través de su Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, está tomando un eje muy importante, cuál es el eje de la prevención. Y en ese eje de la prevención está haciendo trabajar no solamente a las autoridades que forman parte del gobierno nacional, sino también a las autoridades de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Esta lógica de la prevención discrepa de lo que puede haber sido una política anterior, donde, como se ha manifestado, quizás estaba un poco más orientada a la represión. Eso en su momento se vio en audiencias entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hoy en día el Estado peruano viene a presentar, y lo hemos hecho a través de un escrito y ahora en la exposición, un sistema nacional de prevención de conflictos sociales que básicamente se sustenta en tres ejes. El primero, la intervención preventiva multisectorial, ya hice referencia a lo multisectorial, quiero poner énfasis ahora en el tema preventivo.
el desarrollo de instrumentos, estrategias e indicadores para prevención e intervención en zonas de riesgo, lo que puede llamarse como un mapeo de los conflictos para saber dónde hay que intervenir. Y luego, la institucionalización de la prevención de conflictos sociales en todos los niveles de gobierno. Como consecuencia de la aplicación de estas pautas de trabajo, estamos en capacidad de decir, y eso se puede apreciar en los informes que la oficina a la que hemos hecho referencia está publicando en Internet y que pueden ustedes libremente acceder, Wilacniki, se ha reducido de manera importante el número de conflictos sociales en el Estado peruano. Y ese es un resultado concreto que el Estado peruano viene a ustedes a poner en su conocimiento. Y esa reducción está demostrando, precisamente, que esta nueva dinámica o este nuevo enfoque está dando frutos, está dando resultados. ¿Qué se espera hacia adelante? Se espera hacia adelante seguir reduciendo el número de conflictos sociales y de identificarse situaciones particularmente delicadas. Por ejemplo, lo que se mencionó, normas que estarían propiciando la violación de derechos, pues proceder, por ejemplo, a su modificatoria y a su derogatoria, quizás evitando que se acuda a un proceso de control constitucional. O si se identifica, por ejemplo, que hay determinadas conductas que, reitero, o mejor dicho, preciso, pueden ser identificadas como conductas aisladas, pero no como política por parte del Estado, fortalecer los mecanismos de prevención de que esas conductas que atentan contra los derechos se lleven a cabo. Y por otro lado, fortalecer aquellas conductas orientadas a que la investigación de esos hechos aislados puedan tener como resultado justamente la sanción de estas personas. Pero a partir de lo que se ha expuesto, pareciera darse a entender que el Estado peruano es un Estado que continuamente tiene una política de represión de los derechos fundamentales y de la protesta social. Aquí, en esta Comisión Interamericana, ante esta Comisión Interamericana, el Estado peruano niega tajantemente que esa pueda ser considerada como una política de Estado y entiende que los elementos que se han presentado aquí por parte de los peticionarios son aspectos puntuales que se han ido presentando y que el Estado peruano está tomando nota de esto justamente para, a través de esta Oficina de Prevención de Conflictos Sociales, identificar qué hacer frente a esos problemas. Porque si están ocurriendo, efectivamente, algo está pasando. Pero a partir de ello, da una imagen de que el Estado peruano tiene, reitero, una política de represión de la protesta social, sería tener una visión, me parece, demasiado parcializada con relación a un problema que es muchísimo más amplio y que esta Oficina de Prevención de Conflictos Sociales trata de revertir. Gracias, señora ministra Rivas, procurador Huerta, por la presentación por parte del Estado del Perú, y también saludamos la presencia del excelentísimo embajador Walter Albán. En relación con las respectivas presentaciones, en mi carácter de no solo de relator de Perú, sino de relator para defensoras y defensores de derechos humanos, sí quisiera solicitar a la digna representación de las organizaciones peticionarias, si nos pudieran facilitar, sé que hay información que ya han hecho llegar, pero toda la información complementaria relacionada con presuntas acciones de hostigamiento social o criminalización, hostigamiento administrativo o criminalización de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos. También me permitiría solicitar, ya sea no en este momento, sino con posterioridad, si nos pudiera proporcionar el Estado del Perú la información relacionada con los requisitos que toma en cuenta el Estado para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas para hacer frente a problemáticas relacionadas con la protesta, manifestaciones de protesta social, y si desde su perspectiva estas cuestiones tienen que ver, las problemáticas o incluso hechos violentos que llegan a surgir tienen que ver con asuntos de seguridad nacional o asuntos de seguridad ciudadana. Y por otra parte, también agradecería respecto de la información relacionada con la llamada privatización de la función de seguridad, consultaría a ambas partes qué normas la regulan y por parte del Estado qué sistema de monitoreo, de gestión, así como de entrenamiento
realiza el Estado en este tipo de casos, y si acaso el Estado asume que al conferir funciones de seguridad a particulares podría ser responsabilizado eventualmente o en forma directa por las posibles violaciones a derechos humanos cometidos por tales fuerzas. Yo le consultaría a la comisionada expresidenta Daina Shelton si desea hacer uso de la palabra. Thank you, Mr. President. Thank you to both parties for the information you've presented. My first question is actually very similar to what President Orozco asked. I'm interested in finding out under what circumstances members of the police force provide security for private companies, whether they remain under the control of their command structure in the police or whether they are in effect working directly for the company and under the company's authorization as off-duty police or after they have ceased being a part of the police force, so whose control is there. Secondly, I wanted to ask whether either side has disaggregated the conflicts in order to get information on how many of these are arising with regard to indigenous communities and indigenous lands. We issued a report rather recently on indigenous lands and resources that included quite a number of recommendations concerning resource utilization on lands that are traditional or ancestral lands of indigenous people. So I'm just wondering if you have statistics on this particular issue. And finally, I'm wondering whether the state has looked at the reports that John Ruggie presented on business and human rights that made a number of recommendations about the types of norms that should be put into place to regulate what businesses do vis-a-vis human rights. These were issued by the United Nations recently and contain very extensive reports on businesses and human rights. Thank you. Gracias. La comisionada Rosmarie Antoine. Thank you, and thank you for being here. The information was very comprehensive, and I appreciated that. I just wanted to lend my voice also to this issue. I have a personal perspective on social protest because I myself have been arrested for engaging in a peaceful social protest. So I understand very well the issue of really a disproportionate response. And I think that's where we're at. It's on the one hand, I agree that the state has to put measures in place for law and order, but it's really a question of balance. And I don't think it's only whether you measure the constitutionality of a law, which that's important, and you've indicated you wanted to do this, but also how those laws, how we operate under those laws that we have in place. So bearing in mind that the police and the army, that's a huge amount of power in relation to citizens. So to me, that's the crux of the issue. And I was intrigued when the state said we've had several hearings on this issue and that these might be isolated instances and so forth. So my question was in relation to that, well, given that the state's intention is not to be disproportionate and given that they may work on the laws and so on, and we've had all these hearings, has the state done anything to try to alleviate the issue? For example, have you engaged in training for the police and the army? That might be a practical solution if you have the will to ensure that these things don't happen and things like that. I also wanted to mention a bit about the issue of extractive industries because that is something we've been hearing a lot across the region, and the way in which a legitimate objective, which is the further development through mining and so on, seems to have an impact or act as a catalyst in relation to human rights violations, and it's becoming quite alarming. We've had several
hearings on it. I think it's an issue that the Commission is educating itself on, and I think we'll continue to work on that, just to say that. And I am also the director for, the new unit on economic and social and cultural rights. So I have a particular interest in that as well, as on behalf of the Commission, because it impacts on workers and so forth. And finally, I also find it very troubling, the issue of the privatization of the police. Policing is essentially a public function for the public good. So I would also be very interested in getting more information about that. Thanks. Gracias. Está a punto de concluir el tiempo fijado para la presente audiencia. Es claro que ya sea que ahora quieran mencionar algo, tanto las organizaciones peticionarias como el Estado tendrían 3 minutos cada uno, pero será bienvenida cualquier información complementaria que se sirvan proporcionar por escrito. ¿Sí? Ahora tienen 3 minutos. Bueno, gracias. Nosotros vamos a hacerles llegar lo que nos han solicitado, los cuadros, etcétera, que nos han pedido en relación con el tema de denuncias y violaciones de derechos humanos dentro de estos ámbitos de conflictos sociales. Lo que yo quería incidir e insistir era en el continuum de la violencia, ¿no? O sea, obviamente nosotros sabemos cuál es la diferencia entre el conflicto armado interno y lo que está sucediendo hoy en día. Es muy diferente, ¿no? Pero, sin embargo, siguen las mismas lógicas coercitivas y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por otro lado, sí ha habido una reducción de conflictos, pero ha sido una reducción menor. Más bien, lo que sucede es que entre la Oficina de Conflictos Sociales y la nueva Oficina de Diálogo y Sostenibilidad ha habido un cambio en la metodología del conteo de conflictos. Si antes solamente existían los conflictos sociales, ahora existen para esta oficina controversias, conflictos y conflictos violentos. En ese sentido, ha habido un cambio entre 200 y tantos a 60 conflictos porque se está reduciendo, el rango de conflictos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha publicado un informe manteniendo, la cifra de conflictos. Por supuesto que el tema es sumamente complejo y bueno, claro, nosotros de alguna u otra manera también podemos agradecer las clases de Derecho Constitucional, pero creo que no son el marco adecuado para dar respuesta a nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes, David. Señor presidente, yo quiero resaltar concretamente 3 cosas, ¿no? Primero, nosotros evidenciamos una actitud contradictoria por parte de la ilustre representación del Estado peruano, porque se nos dice que se pretende desvalorar nuestra actitud principista de cuestionar normas que consideramos violentan derechos fundamentales, desde el hecho de que si no estamos de acuerdo con el Tribunal Constitucional, solamente por ese hecho no deberíamos venir a esta instancia de debate también. Mientras que en la mañana se dice, oiga, recurren al Tribunal Constitucional y si ya finalmente ahí no encuentran lo que ustedes consideran justicia, deben venir acá. Esa es una actitud contradictoria que entiendo que el Estado debe definir. El segundo elemento, señor presidente, contundentemente debo decir, ninguna de las normas que hemos citado como ejemplos de criminalización de la protesta social o que violentan derechos fundamentales o permiten impunidad en estos casos está derogada. Todas las que hemos mencionado y que está por escrito, ninguna está, en todo caso, a través de su presidencia podemos exhortar al Estado peruano para que precise y amplíe por escrito cuál de ellas estaría derogada. Y el tercer elemento que quiero señalar también es que en los supuestos de arbitrariedad que nosotros consideramos es que, por ejemplo, se sobrecriminaliza delitos, mientras que el homicidio tiene una pena combinada máxima de 6 años, el bloqueo de carretera tiene una pena combinada máxima de 25 años. Eso es evidentemente desproporcionado. Gracias, señor. Puntualmente, solamente decir que los convenios están regulados, los convenios de servicios extraordinarios complementarios están regulados por la ley de la Policía Nacional del Perú, que se tuvo una modificación en el año 2006, la ley 27238, también mediante decreto supremo 004-2009, que es el reglamento de prestación de servicios extraordinarios complementarios, y ¿quién se mantiene bajo el mando de la Policía Nacional mientras prestan estos servicios? Según la ley, la policía
tiene mando sobre esos comandos que están destinados de manera permanente en los campamentos. Sin embargo, en la práctica podemos nosotros probar que cuando se produce un hecho de intervención, nadie asume responsabilidad y ningún mando quiere decir quién ordenó que esos comandos intervinieran. Y por último, las Naciones Unidas, señores miembros del Estado, durante su visita del año 2007, el Grupo de Trabajo sobre Utilización de Mercenarios ya observó esta forma de contratación de la policía y desnaturalización de la policía. Y el Estado no ha hecho nada hasta el momento. Muchas gracias por sus respuestas y presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, para terminar, en realidad, bueno, sin intentar que esto sea, o sea, sin llegar a un diálogo uno u otro, yo quiero decir que lo que el doctor Huerta ha dicho es que, y ha querido manifestar acá, que en el Perú tenemos las instancias en las cuales se pueden también tocar estos temas. Una de ellas es el Tribunal Constitucional y eso es lo que se ha manifestado, no hay ninguna contradicción en esto. Lo que sí quiero decir antes de cederle la palabra al doctor Huerta es que el Estado peruano, para el Estado peruano es un reto contribuir a lograr un clima de paz y respeto a los derechos humanos mediante el diálogo y la promoción del desarrollo. Esto es la misma creación de esta oficina de diálogo implica la decisión del Estado de buscar llegar a una solución a estos temas que sin duda se han planteado. Ahora, los siguientes puntos son muy importantes. En primer lugar, promocionar esta cultura de paz y diálogo en la ciudadanía, porque es un tema que también compete a la ciudadanía. O sea, no somos una cultura ni un país que esté acostumbrado al diálogo. Resolvemos nuestros problemas de otra manera y tenemos que cambiar, porque, digamos, los conflictos sociales no están fuera de lo que es el contexto en el cual nos movemos. Tenemos una cultura de enfrentamiento por las razones que no vienen al caso ver en este tema, en este momento, pero sin embargo sí creemos que una oficina como la que se ha creado puede contribuir y debe contribuir a políticas públicas que busquen afianzar una política de conversación y de diálogo más que otra cosa. Como lo dijo el doctor Huerta, la articulación entre sectores y la ciudadanía y el Estado y los distintos estamentos del Estado para llegar a, digamos, que las demandas que sin duda pueden ser y son en muchísimos casos correctas no lleven hacia soluciones violentas, y eso es lo que tenemos que lograr y construir y en los cuales estamos trabajando. El fortalecimiento de capacidades para la gestión y prevención de conflictos en los niveles subnacionales a fin de llevar una respuesta más pronta y eficaz a la ciudadanía también es muy importante. El gobierno viene trabajando mucho con gobiernos regionales y con gobiernos locales, cosa que es, digamos, un trabajo a mediano y largo plazo y efectivamente tiene que construirse una política pública que involucre a estos sectores dentro de lo que es el diálogo y la prevención de estos conflictos, tratando de ver cuáles son las raíces de las demandas que muchas veces pueden ser correctas y que deben ser tratadas con el diálogo. Yo quisiera que el doctor Huerta... Simplemente para hacer referencia a un tema que es muy importante, cuál es también la dinámica de transparencia que el Estado peruano está llevando a cabo en este tema vinculado con el tema de los conflictos sociales y de su manejo y de gestión orientados al diálogo. Mensualmente, la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad está publicando un boletín que se llama Huilac Niki, que va por su tercer número, donde da cuenta de sus acciones orientadas justamente frente a los conflictos sociales. Y precisamente en este boletín se puede encontrar información estadística en atención a la consulta, por ejemplo, de la comisionada Shelton sobre los conflictos, qué número de pueblos indígenas o amazónicos involucra. Es cierto que todavía no hay una variable con relación a ese punto, pero sí se ha empezado con una variable numérica y regional. Entendemos que conforme en el Estado peruano, y lo discutimos en noviembre del año pasado, se cuente con una base de datos de pueblos indígenas estandarizada, por así decirlo, se podrá tomar ese elemento como referencia para, juntando esa información con las referidas regiones, poder identificar también ese tipo de variable. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de avances,
estamos hablando de avances. Cada pedido que venimos buscamos justamente darles algunos avances. Y en el tema vinculado al marco normativo, solamente hacer una precisión para que usted mismo después saque sus conclusiones. Se hizo mención la intervención a una normativa vinculada con el tema de detención en flagrante delito. Esa norma del decreto legislativo 900 y algo fue finalmente derogada por una ley del Congreso de la República. Y cuando el tribunal se pronunció sobre la sentencia, declaró sustracción de la materia, como corresponde. Pero sí hubo una norma derogada expresamente por el Congreso de la República. Ahora, que no se plantean en esa demanda todas las objeciones, ya es un tema de estrategia procesal que la otra parte tendrá que ver. Finalmente, todo lo que se ha mencionado, reitero, para que esté un poco como la idea central de esta intervención, todos los cuestionamientos, todo lo que se ha mencionado, el Estado peruano lo recoge, no lo niega, lo recoge. Y justamente lo recoge para canalizarlo a través de las instancias correspondientes y tal como hemos quedado en el periodo anterior de noviembre, conforme vamos viniendo aquí a la Comisión Interamericana, vamos explicando los avances, vamos dando cuenta. Por eso, bienvenidas sean estas reuniones, bienvenidas sea el diálogo, y eso se apuesta al Estado peruano para garantizar sus compromisos en materia de derechos humanos. Gracias nuevamente tanto a la digna delegación del ilustre Estado del Perú como a la digna representación de las organizaciones peticionarias por sus respectivas presentaciones. La Comisión Interamericana seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos y la protesta social en el Perú a través de sus diversas relatorías y aprecia enormemente la información que le han acercado y estará atenta a recibir la complementaria que se sirvan a aportar. Muchas gracias.